Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Nos da mucho gusto que nos acompañen esta tarde, el día de hoy, a la presentación del libro Reflejos de la Guerra Sucia en el Estado de Guerrero, Historia, Literatura, Música e Imágenes. Me voy a permitir presentar brevemente a quienes nos acompañan el día de hoy en la mesa, y antes de la intervención de cada uno haré una pequeña descripción de su semblanza con la idea de que, ubiquen a cada quien de forma particular. Entonces, en primer lugar, pues agradezco al doctor Miranda, que nos acompaña aquí a la izquierda. Él es egresado de aquí del CIDEM y nos da muchísimo gusto que uno de nuestros egresados participe. A mi lado derecho tengo al doctor José Carlos Melesio, quien es uno de los profesores fundadores de esta institución. Y hablaré en su momento de cada uno más ampliamente. Y a mi lado izquierdo tengo a la doctora Ana María Carabe, que es la coordinadora de la obra que vamos a presentar el día de hoy y una de las autoras de los trabajos que se presentan en este libro. Y finalmente, su servidora, soy Lourdes Álvarez y Casalongoria, soy la directora del Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos, y les doy la más cordial bienvenida. Entonces, le voy a ceder la palabra al doctor Arturo Miranda. Antes de comenzar, les comento que él es profesor de educación primaria, egresado de la Escuela Normal de Ayotzinapa, realizó estudios de maestría en Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Guerrero y obtuvo el doctorado en Ciencias Políticas y Sociales en el CIDEM. Se ha especializado en movimientos armados de tendencia subversiva, fundador de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, que encabezó en vida el jefe guerrillero Genaro Vázquez Rojas. Ha desempeñado diversos cargos de docencia y gestión. Cuenta con publicaciones de temas políticos y educativos. Actualmente es director de la Unidad Académica de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero. Muchísimas gracias y le damos la más cordial bienvenida. Gracias, por favor. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Me siento, en primer lugar, muy agradecido por haberme hecho el honor de invitarme a dar algunos comentarios en torno al libro Reflejos de la Guerra Sucia en el Estado de Guerrero. Y en segundo lugar, sin que exista una jerarquía mayor o menor, también me siento muy honrado por estar nuevamente en este lugar, el mismo que me hizo sudar frío cuando hice mi examen de grado de doctorado, y hay anécdotas que no viene al caso señalar. Agradable sobre todo, ¿no? Porque al final el que le hayan dado a uno la aceptación con mención honorífica del grado de doctor, pues creo que a todos nos agrada, ¿no? Pero no vine a hablar de mi persona, vengo a hacer algunos comentarios que tienen que ver con el libro. El libro me llamó mucho la atención, en primer lugar, porque recoge desde ópticas diferentes precisamente una temática que es la que trabajé en mi tesis de doctorado. Mi tesis de doctorado fue precisamente la violación de los derechos humanos en el Estado de Guerrero durante la Guerra Sucia, una herida no restañada. Un título muy extenso, pero finalmente, pues qué bueno que me lo aceptaron así, porque se supone que los títulos de las tesis no deben ser tan extensos, pero ahí creo que fuera necesario, y así. Y resulta que este libro es precisamente Reflejos de la Guerra Sucia. Entonces me llamó la atención porque siempre es importante confirmar o refutar cuestiones que en lo personal cada uno de nosotros se da la tarea de investigar, porque es un tema pues que nos agrada, y por eso también quiero reconocer y además felicitar a las y los autores de este libro, porque el esfuerzo que han hecho para recoger tanta información pues la comprendo, porque es similar
o quizá superior a lo que yo también hice para elaborar mi tesis de doctorado. En este libro encontré muchas cuestiones que se refieren particularmente a aspectos de cómo durante la Guerra Sucia, por una guerra contrainsurgente o de contrainsurgencia que promovió el gobierno federal, prácticamente se constituyó el estado de Guerrero en un estado de sitio en donde los derechos humanos, los derechos ciudadanos, los derechos constitucionales prácticamente estuvieron sepultados. Comparto la definición de guerra sucia que aquí se plantea en el libro, en cuanto a que se le caracteriza de esa manera por que no se apegó esa guerra a ningún parámetro de respeto mínimamente a la vida de los ciudadanos que habitaban y que habitan todavía principalmente en las regiones de las sierras del estado de Guerrero y de la región de la montaña, fundamentalmente donde aún prevalecen las tradiciones indígenas. Hay autores que dicen que todo tipo de guerra pues es sucia en cuanto a que asesinan, en cuanto a que mueren muchos, pocos, la cantidad que sea, ya desde ese momento pues es sucia porque no se respeta la vida. Si fuera esa la referencia, yo diría el concepto que yo le puse como relevante a mi tesis y lo que aquí se señala, pues no sería adecuado. Sin embargo, cuando se precisa que es guerra sucia por la manera de que se orientaron las acciones de contrainsurgencia, donde la desaparición de personas estuvo a la orden del día, donde la desaparición forzada, pero también los juicios sumarios, el arrojar a activistas o sospechosos de colaborar con la guerrilla desde avionetas para arrojarlos en el mar y desaparecerlos de una vez y para siempre, da lugar a entenderse de lo sucio que fue esa guerra. No es posible entonces pensar que no se violaron los derechos humanos, que no se violaron incluso principios internacionales en cuanto a que cuando hay un estado de guerra se debe respetar a los prisioneros. Y aquí al contrario, de lo que se trataba era hacer prisioneros, pero para desaparecerlos, para torturarlos. Yo fui uno de ellos. En 2 ocasiones fui desaparecido por el ejército y sometido a tortura en el campo militar, y entonces se va configurando algo que incluso hoy está en debate a nivel de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos en torno a los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en Iguala el 26 y 27 de septiembre del año pasado. Entonces, en la medida de que iba leyendo el libro, me iba haciendo sentir no solamente el recordar los esfuerzos que hice para hacer mi tesis de doctorado, sino también para recordar aspectos que me tocó vivir precisamente en aquella época y que dicen que lo que hay que recordar da lugar a volver a vivir esos pasajes de aquellos recuerdos, y pueden dar lugar a un estrés, a revivir esos momentos de terror que se vivía en lo particular y en lo general en el estado de Guerrero, porque no solamente quienes participamos en algunas de las 2 principales guerrillas en el estado de Guerrero
estábamos expuestos a la desaparición forzada, a los fusilamientos sin previo juicio, sin dar la oportunidad al debido proceso, en fin, todo lo que implica los crímenes de lesa humanidad, sino también todo tipo de ciudadano que viviera en la zona de operaciones era sometido al terror, y por eso es un terrorismo también como método para intimidar, para inhibir a la gente a ser siquiera colaborador con los movimientos de esa naturaleza. Es decir, ante la incapacidad de los aparatos del Estado para poder aniquilar a las organizaciones guerrilleras en la Sierra de Guerrero, pues prácticamente reciclaron la estrategia que aplicaron los norteamericanos en Vietnam, de tierra arrasada no solamente por bombardeos, sino para desalojar a toda la población en las comunidades de la región y trasladarlas a lugares donde estaban sujetos a vigilancia de manera permanente. Eso también se dio en nuestra región. Y cualquier sospechoso, aunque no estuviera vinculado a la guerrilla, pues era asesinado o mínimamente torturado en los campos militares, en las cárceles clandestinas. Quiero señalar, porque alguno de los participantes aquí refiere que Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas Barrientos, es cierto, sin lugar a dudas fueron los principales dirigentes de los movimientos sociales y armados durante la década de los 60, 70 y 80, donde ya no estaban vivos ninguno de los dos, pero las organizaciones que ellos formaron siguieron una parte operando todavía a nivel clandestino y por vía de las armas, y otros impulsando las nuevas alternativas de organizaciones sociales, que unas tuvieron impacto de manera particular en el estado de Guerrero, pero que de ahí se fueron vinculando a otras convergencias de organizaciones también, que de una o de otra manera eran, se les denominaba independientes, porque no aceptaban caer en el control del Estado, como lo ha sido la CNOP, la CNC y otros organismos que el partido en el poder utiliza para el control de las masas, para el control de los pueblos. Entonces así podríamos hablar de la CEMPA, de la CENTE, de la COCINA, de muchas otras organizaciones que surgieron por elementos que de alguna manera compartieron o simpatizaron con el movimiento guerrillero que llegó a ser de impacto nacional, no nada más en el estado de Guerrero, porque proliferaron guerrillas urbanas, rurales, etcétera. Y desde el momento en que empezó a aplicarse la ley de amnistía, muchos retornamos a la lucha legal abierta, impulsando los movimientos, las organizaciones independientes, las organizaciones sociales no controladas por el Estado, y otros pues siguieron en la lucha guerrillera. Y puedo decir que pudiera ser que hasta la fecha, porque posteriormente apareció el EPR, el ERPI y otras organizaciones más, que no eran otra cosa que continuación de aquellas experiencias de fusiones y dispersiones. Aquí entonces se señala que Lucio y Genaro Vázquez Rojas estudiaron la normal rural de Ayotzinapa, y aquí hay un pequeño error, porque Genaro Vázquez Rojas egresó de la Escuela Nacional de Maestros, pero que en el movimiento de 1960
terminaron prácticamente impulsando el movimiento por la desaparición de poderes de manera conjunta. Y el cuartel inicial del movimiento en aquel tiempo fue precisamente la Escuela Normal de Ayotzinapa. Por eso hubo quienes confundieran el que los dos habían sido egresados de ahí. Yo tengo el honor de haber sido compañero de generación con Lucio Cabañas Barrientos, y por eso sé que Genaro Vázquez Rojas no terminó ahí. Pero bueno, esas son cuestiones quizá muy superficiales. Comparto el análisis socioeconómico que se hace en la primera parte del libro, creo que está muy completa y que da lugar a sustentar o a sostener la tesis de que la rebeldía de los guerrerenses no es la causa de la represión, sino es resultado de las condiciones socioeconómicas, políticas y social que prevalecen en el estado de Guerrero. Es decir, el caciquismo, la explotación, no solamente del hombre, sino también de todos los recursos naturales. Guerrero es uno de los principales productores, ha sido siempre y lo sigue siendo, de oro, plata y otros minerales. Tiene un gran litoral que podría garantizar el bienestar para todos sus habitantes, con producción pesquera, los recursos forestales, etcétera. En fin, y sobre todo los centros turísticos de Acapulco, Zihuatanejo, fundamentalmente estos lugares, Ixtapa, pues podría pensarse que Guerrero no debería estar en la cola del desarrollo y de la economía a nivel nacional, y sin embargo lo es. Un estado donde siempre el ser humano ha estado sometido al arbitrio o a las arbitrariedades de los gobernantes en turno, pues no podría esperarse más ni menos que se diera, como lo dice Berlinghieri, ¿cómo se llama Marx Berlinghieri? Efectivamente, que ahí está el origen de la gran rebeldía de los guerrerenses desde la época, yo no diría que solo desde la época de la independencia, sino incluso antes, como lo demuestra el hecho de que, al igual que en Michoacán, en Guerrero, los Yopes también fueron, y otros más grupos aborígenes, que estuvieron siempre frenando la expansión de los aztecas. Y bueno, el gran Cuauhtémoc, hasta donde se sabe o se le atribuye, fue de Ixcatiopan, e Ixcatiopan pues también es una región del estado de Guerrero. Entonces también la cultura, como de alguna manera también la recogen aquí en el libro, ¿no? Y la tradición también pesa para que en el imaginario, como se dice aquí también en el libro, y lo digo también en mi tesis, pues pese a la hora de poderse o no cruzar de brazos ante tantas injusticias y ante toda una tradición de lucha en la región. Entonces, no solamente las condiciones socioeconómicas, políticas y sociales son las que han generado la rebeldía de los guerrerenses, sino también la han propiciado las condiciones geográficas que son favorables para pues la autodefensa de los grupos que se inconforman a lo largo de la historia de México. Cuando ya sea necesario pararle, me dicen, por favor. Hay conceptos que me agradan de lo que aquí se señala en el libro, como es, por ejemplo, la gran importancia que se le da al corrido. En el estado Guerrero, desde la época, no sé, desde antes de la revolución y hasta la fecha, ahora un poco menos, porque ahora está de moda los corridos a los personajes de delincuencia,
Pero en el pasado siempre el campesino fundamentalmente le dio por expresar su admiración por los hombres valientes, fuera, digamos, con causa revolucionaria o simplemente por ser temerario ante arbitrarios, fueran del gobierno o no, el Chanteluna, etcétera, pero sobre todo los que compusiera Rosendo Radilla, a Genaro Vázquez Rojas y a Lucio Cabañas Barrientos, que molestó profundamente al gobierno federal y lo desapareció de una vez y para siempre. Yo espero que no sea para siempre, pero hasta la fecha jamás se ha vuelto a saber de él. Fue capturado en un retén militar por el ejército y desde entonces nunca más se le volvió a ver. Quisiéramos compartir el sentido de admiración para el ejército de los que aquí puedan estar, que yo no comparto, porque se hace aparecer en este momento los crímenes de Iguala como el desenmascaramiento de un Estado mexicano en donde el gobierno civil no existe y atrás del gobierno civil quien manda es el gobierno federal, los militares, porque cuando la Comisión Internacional de los Derechos Humanos está exigiendo que sean interrogados los militares que estuvieron en los hechos de Iguala, simplemente el señor Cienfuegos de la Defensa Nacional dice: a mis soldaditos nadie los toca. Pero además, si no tuvieran nada que ver, ¿por qué temen a ser interrogados? Ese ya da lugar a una sospecha. Pero sobre todo, ¿quién es el ejército como para estar por encima de las leyes civiles? Y por lo tanto también del derecho internacional. Entonces, ¿existe un Estado dentro de otro Estado? ¿O aquí estamos en un Estado disfrazado, pero que es una dictadura militar? Es parte de quizá la reflexión que se pueda dar en el ámbito académico, político y sociológico. Yo dejo aquí mi intervención. Hay muchas otras cosas que se mencionan en cada uno de los capítulos, todos muy valiosos, sobre todo lo que se refiere al llamado camarada Ernesto, efectivamente, lo que escribió también Natividad Rosales, desde que aparecieron sus libros de ese alcohólico, los que andábamos en el movimiento para nosotros revolucionario nos causaba indignación, y así muchos otras publicaciones que solo reflejan que el Estado en su guerra contra insurgencia, se vale de todos los medios de difusión y de enajenación para esconder sus responsabilidades en masacres como lo vemos hoy en la prensa, como la de Acteal, la de El Charco en Guerrero, la del 68 en el Distrito Federal, la de Aguas Blancas en el estado de Guerrero, la del 30 de diciembre, que hoy precisamente antes de venir acá estuvimos haciendo homenaje a los caídos del 1960. Entonces, ¿quién los masacró? Los famosos inmaculados e intocables militares, que supuestamente con ellos nadie se debe meter porque es la garantía del respeto al orden y no sé qué más, pero no sabemos en beneficio de quién, porque de la sociedad de los mexicanos hay pruebas suficientes que no se merecen esa honorabilidad que se le quiere colgar. Gracias. Muchas gracias, doctor Arturo Miranda. A continuación le voy a ceder la palabra al doctor José Carlos Melesio Nolasco.
Él es licenciado en Economía por la UNAM, maestro en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Latinoamericanos por la Flaxo y doctorante en Ciencias Sociales en la UAM. Sus temas de interés son la migración vinculada a las fronteras mexicanas y relaciones con Estados Unidos, de los cuales ha publicado más de 30 artículos en revistas especializadas. Profesor investigador titular en la Dirección de Estudios Históricos y titular del curso Historia de México en el posgrado de Historia impartido en este casa de estudios. Muchas gracias. Muchas gracias, Lourdes. Muchas gracias, María, por darme la oportunidad de participar en esta presentación. Muchas gracias también al profesor Arturo. Buenas tardes. Pues realmente hablar de la temática de este libro y del libro en sí es algo bastante interesante, ¿no? En primer lugar, quiero felicitar a María, sí, a Ana María, por haber superado el siglo XVI. Esto demuestra que te lo quiero decir en serio, demuestra que eres una historiadora de a de veras. Es decir, no te aferras como la mayoría de los historiadores, y esto es muy interesante, a un periodo determinado, un pedacito de tiempo, y me especializo en el sitio de Cuautla, y ahí me muero en el sitio de Cuautla, ¿no? No, de veras que es muy lindo, ¿no? Yo conozco varios trabajos tuyos, hermosos por cierto, ¿sí? De los cuales yo he aprendido mucho, te lo confieso, ¿sí? De entender toda la dinámica del sistema político colonial, toda la dinámica política en la España imperial, etcétera, etcétera, y de veras que me has dado verdaderas lecciones de cosas que yo sospechaba pero no sabía, y ahora me da mucho gusto que te brinques al siglo XX, ¿sí? Y lo hagas con una pericia y con una profesionalidad, con un entusiasmo y con una habilidad verdaderamente sorprendente. Felicidades en verdad, ¿sí? Y bueno, hablar de este tema, pues es hablar de un tema muy delicado. Hablar de guerrilla en Guerrero es remontarnos no sé a qué siglo, ¿no? Digo, recordemos simplemente que cuando este país supuestamente se independizó en un golpe de Estado en 1821, después de haber sido derrotados Hidalgo, Morelos y bueno, prácticamente todos los independentistas, los únicos restos de, digamos, afanes independentistas quedaban en Guerrero por un tal Vicente Guerrero que estaba en la sierra, trepado a salto de mata en la sierra, de guerrillero. O sea, la guerrilla en Guerrero parece ser que es vida cotidiana, ¿sí? Desde tiempos ancestrales, ¿sí? Además, bueno, desde la época colonial hay varios lugares de resistencia, ¿sí? Varios pueblos de negros, esclavos, que se liberaban y se iban a esconder a la región más alejada y más abandonada desde, vamos, que se inventó la Nueva España y demás, y por supuesto cuando se inventa México también, de las más abandonadas, más alejadas y más inaccesibles, ¿sí? Y bueno, en este lugar donde hay muchas injusticias, donde hay repercusiones especiales en la historia de todo el resto del país, ¿sí?, se dan este tipo de fenómenos de manera muy dolorosa, ¿no? En los años 70, como nos los platicas, es muy interesante, porque es lo que yo llamo, ahora sí que no piensen mal, es los de la generación del 69. Sí, es un número más bonito, más armónico, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero decir es que son los que heredaron el 68. No piensen en otras cosas, ¿sí? Son los herederos del 68, ¿sí? Yo fui parte de eso, yo estuve toda la noche de Tlatelolco en la matanza escondido, muerto de miedo, sobreviví a eso, sobreviví a otras cosas, pero yo iba de niño metiche, ¿no? Pero en 69 entro a la universidad, a la preparatoria, y como muchos en Guerrero y demás, estábamos muy, digamos, motivados, ¿no? El gobierno no dialoga, el gobierno no negocia, el gobierno mata, vamos a defendernos. Y es
a partir de fines de los 60, principios de los 70, el auge de la guerrilla. Por supuesto, tiene antecedentes, sí, Madera, en 1965, la Revolución Cubana es un elemento muy importante, ¿sí?, en América Latina y en México también. Sí, fue la última revolución, no es la última, ha habido otras revoluciones, pero no han sido exitosas exactamente, me estoy refiriendo a Nicaragua, por ejemplo, etcétera, etcétera, en donde la guerrilla es una forma de acceso al poder, es decir, derrotar un ejército regular y un gobierno a través de la organización del pueblo en guerrillas, ¿sí? La primera y más exitosa fue Cuba, por supuesto, ¿sí? De ahí surge incluso obras como La Guerra de Guerrillas del Che Guevara, etcétera, etcétera, y bueno, esto motivó en América Latina en general, es la época de la guerrilla en América Latina. Recordemos los Tupamaros en Uruguay, el M-16 en Colombia, en fin, una impresionante cantidad de movimientos guerrilleros en toda América Latina, ¿sí? Que fueron reprimidos de la misma manera. En México un poco diferente, por diferentes razones que podríamos ver muy rápidamente, ¿no? Pero bueno, en Sudamérica fueron golpes de Estado con una represión brutal, una guerra sucia. ¿A qué me refiero con guerra sucia? La guerra sucia se refiere a una estrategia fundamentalmente creada por los norteamerinos en la guerra de Vietnam contra el Vietcong, el ejército enemigo, ¿sí?, en los cuales es paradójico porque esta táctica antiguerrillera que se aplica en Guerrero en esta época viene inspirada de las obras militares del camarada Mao Zedong, ¿sí? Por ejemplo, hay una parte donde dice el camarada Mao: la guerrilla es al pueblo lo que el pez es al agua, ¿sí? Es decir, una guerrilla sin el apoyo del pueblo no puede existir. ¿Por qué? Porque de día son campesinos, pasas tú como en Guerrero seguramente, pasaba la gente y era gente sembrando su maicito, acarreando sus ovejas o lo que sea, ¿sí? Y de tarde y noche o el fin de semana eran guerrilleros, ¿sí? Y así era, y eran el apoyo popular. La guerrilla es parte del pueblo, surge del pueblo y es del pueblo, ¿sí? Es como el pez con el agua, el pez sin el agua muere, la guerrilla sin el pueblo muere, y esta es la tragedia, ¿sí? Acabar con el apoyo, con el pueblo para acabar con la guerrilla, y entonces desata esta guerra sucia, que es acabar con la población civil, sea culpable o no sea culpable. Se trata de dejar sin bases sociales a la guerrilla para que muera, ¿sí? Y agarran parejo, ¿sí? Hay una especialización que creo que también se aplicó en Guerrero, ¿sí?, que es la formación de lo que después se aplicó en Guatemala, que son las aldeas modelo o los polos de desarrollo, es decir, confinar a las poblaciones en determinados lugares con vigilancia militar y vigilar cuándo salen a trabajar, cuánto regresan, cuánto alimenta llevan, cuánto tiempo van a estar afuera, y están monitoreando constantemente todo eso, y aquel que inflija eso automáticamente es guerrillero y automáticamente lo matan, ¿sí? Y es una guerra en un contexto histórico que también valdría la pena resaltar. Después del 68, en el 70, llega un gobierno bifronte, ¿sí?, un gobierno verdaderamente sorprendente, ¿sí?, que hasta escritores e intelectuales importantes como es Carlos Fuentes lo apoya y nos dice: Echeverría o la dictadura, hay que apodar Echeverría o la dictadura, ¿sí? Eso dijo Carlos Fuentes en aquellos tiempos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se presentaba como un gobierno de izquierda. El cambio de gobierno en 1900, no el cambio de gobierno, el año del destape, pues, cuando se abren las candidaturas y demás, ¿sí?, Echeverría cambia de discurso. Echeverría, por supuesto, fue tan represor como Díaz Ordaz. Él es secretario de Gobernación, era el patrón de la política en México, y él sabía perfectamente bien
qué estaba pasando en este país, y fue no solo enterado de eso, sino fue actor de todo lo que pasó en el 68. Pero por supuesto en el 69, al pelearse la candidatura, cambia el discurso y se vuelve hasta de izquierda, ¿sí? Era un neopopulismo. La campaña electoral de Echeverría se hizo inspirado en Lázaro Cárdenas, puebleando y sin guaruras, ¿sí? Llegaba a los pueblos saludando a todo mundo, abrazando a la señora de las tortillas, etcétera, etcétera, y un discurso muy populista, prometiendo una serie de avances y de cambios interesantes, algunos de ellos. Por ejemplo, un problema nodal en este país inspirador e inspirado por el zapatismo es la reforma agraria, ¿sí? Digo, el plan de Villa de Ayala, fundamentalmente un plan agrario, ¿sí? Y bueno, crea la Secretaría de la Reforma Agraria Echeverría, ¿sí? Y le da un cauce para promover la justicia social, ¿sí? Y bueno, se va por ese lado. El discurso internacional, México se vuelve líder del tercer mundo. Cualquier conflicto, primer mundo, tercer mundo, ¿sí? No, sí, primer mundo, tercer mundo, tenía que ser mediado por México. Aquí se firmaban todos los acuerdos, tratados de todo tipo internacionales, mediación entre guerrilleros y gobiernos, aquí se hacía, etcétera, etcétera, etcétera. Por primera vez México formó parte del Consejo de Seguridad de la ONU en aquella época. Por cierto, era, ¿cómo se llama que ahora es Moreno? Porfirio Muñoz Ledo fue el representante de México, ¿sí? Y bueno, todo este tipo de cosas. Fuimos el primer país de América, sin contar Cuba, que es un caso aparte, ¿sí? El primer país que abrió relaciones exteriores con la República Popular China. Antes que los gringos y antes que todo el mundo, México abrió relaciones con Echeverría, con la República Popular China, y se ampliaron las relaciones. Ustedes saben que Echeverría era compadre de Fidel Castro. Vino muchas veces Fidel Castro acá y el discurso era un discurso condenando a las dictaduras militares de América Latina, recibiendo algo que nos benefició a muchos de nosotros, que son los refugiados políticos sudamericanos, muchos de ellos profesionistas que fueron nuestros profesores en la universidad. Sí, lo mejor de América Latina, lo mejor de la intelectualidad de América Latina estaba en México. Sí, y México se convirtió en la capital intelectual de América Latina en aquellos tiempos, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque estos compañeros, estos hermanos no podían estar en sus naciones porque los mataban, simplemente, ¿no? Entonces era, por un lado, una política que uno no podía decir que no. Era una política que hasta uno le daba orgullo ser mexicano. Era una política de puerta abierta, con un discurso antiimperialista muy interesante, antinorteamericano incluso, ¿no? Bueno, y antijudío. ¿Se acuerdan que en 1973 Echeverría hace una serie de declaraciones en la guerra del Yom Kippur apoyando a Palestina? ¿Y esto qué costó? Un boicot económico judío contra México, ¿no? O sea, a ese nivel llegaban. Y la Carta de Deberes y Derechos, ¿sí? Y el inicio de nuestro primer premio Nobel que tuvimos, ¿no? Echeverría fue el que promueve los tratados de Tlatelolco, que son los de no proliferación nuclear, ¿sí? Que llevó al primer premio Nobel de México, que fue el de García Robles, don Alfonso García Robles, en 1984, premio Nobel de la Paz, por los tratados de Tlatelolco, ¿sí? Este era el México de un lado, defendible, con un populismo muy interesante, etcétera, etcétera, compadre, por supuesto, de otro presidente admirable que era Salvador Allende. Salvador Allende vino muchas veces a México y eran compadre de Echeverría, ¿sí? Eso por un lado. Pero por otro lado, el estado de Guerrero, del que nadie hablaba, del que estaba prohibido saber algo, del que se rumoraba, de donde se mataba la gente, de donde había desaparecidos, donde no podías ir, donde había guerrilla, donde estaba raro el asunto, ¿sí? Donde los militares, había retenes cada, no sé, 20 metros, una cosa así, algo exagerado. Era un estado militarizado,
y la represión brutal, que no tenía nada que ver con la otra parte del gobierno mexicano, ¿no? Y bueno, todo esto que les estoy diciendo se refleja perfectamente bien en este libro por unas fuentes bastante novedosas. ¿Sí? El libro está dividido en 4 hermosos capítulos, ¿sí? El primero escrito por María Carabe, ¿sí? No les voy a dar el título, porque pues eso sí tienen títulos muy largos los capítulos. No, pero el primero se refiere, por supuesto, a una introducción histórica a la problemática de los 70s y de la guerrilla del estado de Guerrero, muy interesante, muy bien escrito y muy bien logrado, y tiene otra novedad, ¿no? Muy interesante también, otra fuente, que es, por supuesto, analizar la visión de este periodo histórico a través de los corridos populares, ¿no? Que claro, tienen su origen los cantares, desde, no sé, el siglo XII, XIII, el cantar del mío Cid, etcétera, etcétera, que son heroicos, cantares de gente heroica, ¿no? No, yo... Ah, ya, es que yo sin micrófono también me oyen, ya me acostumbré. Uno tiene que gritar, ¿verdad, profesor? Uno tiene que gritar para dar clases, entonces ni modo. Bueno, la cuestión es que este capítulo es muy interesante, da una visión bastante interesante de la historia de la guerrilla, de la historia de este periodo del estado de Guerrero, ¿sí? Y su reflejo, bueno, el nombre es atinadísimo del libro, ¿no? Reflejos de la guerra sucia. Es que es eso, son reflejos, no es un análisis propiamente histórico como tal, es algo más interesante, es cómo se refleja esta historia en diferentes vertientes. En primer lugar, los corridos, ¿sí? No voy a darles una síntesis de los corridos, tienen que leerlo, cómprenlo, está buenísimo, ¿sí? Y hay que hacerle propaganda, ¿verdad? Sí. ¿Cómo? Se los van a regalar. Bueno, ya, perfecto. El segundo capítulo, ¿sí? Escrito por Judith Solís, ¿verdad? El segundo es de Francisco Ávila Coronel, ¿sí? Por supuesto que es bastante interesante porque es ver la contraparte. La contraparte se llama La Visión Oficial, tiene un poco más largo el título, pero es La Visión Oficial, a través de una fuente bastante interesante, ¿no? El periodismo sometido al gobierno, el periodismo, como se dice, chayoteado, el periodismo sucio, ¿sí? Que por supuesto prefiere dar una visión defensiva y absolutamente heroica del gobierno y poner a la contraparte, a la guerrilla, a los movimientos sociales, a las diferentes organizaciones políticas y demás, como gavilleros, delincuentes, etcétera, etcétera, gente que no vale la pena, ¿sí? Pero cómo se ligan todas estas fuentes, ¿sí? Y cómo dan una visión gobiernista, y sobre todo, a veces, que es lo que sobresale, fue lo que más me llamó la atención de este capítulo, cómo es tan sutil esa cosa que hay veces que se dan obras que parecen serias y están súper manipuladas por información de la Dirección Federal de Seguridad en aquellos tiempos, lo que sería hoy el CISEN, ¿no? Y de las policías y de los archivos del ejército, con una serie de acervos sacados a base de torturas y de confesiones, ¿no? Digo, hay una tortura que describe una de las partes de aquí, esto de aplastarle con las pinzas los testículos a alguien, pues, yo estaba leyendo eso y se me enchinó todo. Pues sí, nomás de pensarlo, y imagínense hacerlo, ¿no? No, impresionante, imagínense y bueno, hacer historia a partir de estas fuentes es impresionante, ¿no? Voy rápido porque ya sí me colgué mucho. El tercer capítulo, sí es de Judith, ¿verdad? Sí. Judith Solís. Es hermoso verdaderamente porque ve a través de las obras de teatro, la narración, la narrativa y la poesía, otra visión de este mismo periodo histórico, ¿no? Bueno,
es verdaderamente conmovedor ver cómo se hacen este tipo de obras. Están basadas no solo en experiencias personales, muchos de los autores sufrieron directa o indirectamente esta represión, sino de los testimonios y de todo lo que lo que en Cuba se llamaría radio rum rum, ¿no? Entre vecinos, de lo que pasó, etcétera, etcétera, ¿no? Muy interesante capítulo, ¿no? Y el último, la iconografía, hecho por Maribel Nicasio, ¿sí? Toda la iconografía relativa a Genaro Vázquez y a Lucio Cabañas fundamentalmente, y su influencia en los movimientos sociales, ¿no? Realmente quiero de veras volver a felicitar por la coordinación y seguramente por la idea de este libro, Ana María Garave, ¿sí? Y bueno, invitarlos a que lo lean. Realmente es una obra que vale la pena ver. Sí, es una obra muy diferente a muchas de las que hemos leído de estos temas, muy diferente a Guerra en el Paraíso, muy diferente a otras obras magníficas también, y es lo que dice su título: reflejos de la Guerra Fría, de la Guerra Sucia, y cómo repercuten en la actualidad y en la memoria popular. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Ahora sí que nos tuviste muy entretenidos. Bueno, pues ahora yo voy a dar mi presentación. Yo soy egresada de la licenciatura en Sociología, estudié la maestría en Estudios Políticos y Sociales. Actualmente estoy estudiando el doctorado, momentáneamente interrumpido, en Ciencia Política, y bueno, soy especialista en el presidencialismo mexicano, en instituciones políticas y en teoría política clásica, y bueno, actualmente me desempeño como directora del CIDEM. El día de hoy nos reunimos para presentar el libro Reflejos de la Guerra Sucia en el Estado de Guerrero: Historia, Literatura, Música e Imágenes. Un texto articulado que comprende 4 trabajos distintos, los cuales pueden leerse siguiendo el orden presentado en el mismo libro, pero también podremos adentrarnos en sus páginas de acuerdo a la preferencia y a la afinidad personal con las disciplinas o formas de manifestación con la que los seres humanos hemos procurado representar y hacer patente las vivencias, conocimientos, afecciones, estados de ánimos, sentimientos y sucesos que evocan la naturaleza humana en toda su plenitud, aun y cuando ella exhiba lo mejor o lo peor, lo sublime o lo despreciable de la humanidad. El libro versa sobre la denominada Guerra Sucia, periodo histórico que tuvo lugar en México, muy especialmente en una de nuestras entidades vecinas, Guerrero, durante las décadas de los 60 y 70, aunque hay quienes extienden este periodo incluso a los años 80, y que alude a los actos sistemáticos de sometimiento y represión promovidos desde las esferas gubernamentales para disuadir o inhibir las expresiones de descontento ciudadano en los ámbitos urbano y rural, en este caso en particular en la sierra y en la montaña guerrerense. La temática abordada en este libro adquiere una enorme relevancia y una lamentable y dolorosa actualidad a la luz de los trágicos acontecimientos relacionados con la desaparición y muerte de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa ocurridos en Iguala en septiembre de 2014. De manera que los trabajos aquí reunidos presentan algunas líneas de análisis que permiten vislumbrar parte de esa realidad aún vigente, no obstante que ya han transcurrido más de 40 años desde las primeras denuncias de prácticas de torturas, desapariciones forzadas, asesinatos y desproporcionada represión gubernamental con las que se intentó acallar el descontento de grupos y actores políticos disidentes localizados en Guerrero, región que según reportó la Comisión Nacional de Derechos Humanos para esas fechas alcanzó el 40% de las desapariciones forzadas, a los que se añadieron otros métodos opresivos que abonaron el terreno para el surgimiento de organizaciones guerrilleras en estas latitudes del país, las cuales fueron encabezadas por Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, ambos vinculados a la hoy mundialmente conocida Normal Rural Superior Raúl Isidro Burgos. La población de nuestro estado vecino está compuesta por un pueblo guerrero, adjetivo y sustantivo cuyas denominaciones dan nombre a sí mismo, a esa entidad, dándole una profunda carga y significación a ese mismo apelativo. Guerrero ha sido cuna y territorio ligado a los grandes acontecimientos históricos y políticos
que han cambiado el rumbo de nuestro país y donde han encontrado eco y resonancia múltiples movimientos populares, muchos de ellos de corte campesino e indígena, los cuales son expresión del rechazo a la situación de pobreza y marginación a las que han estado condenados los habitantes de estas tierras. Junto con Oaxaca y Chiapas, Guerrero comparte altos índices de pobreza, analfabetismo, desnutrición, mortalidad materno-infantil, escaso desarrollo económico, agrícola, industrial, comercial y tecnológico. Indicadores todos ellos que revelan la situación de abandono y la falta de atención brindada a los pobladores de estos estados, cuya compleja y accidentada orografía han dificultado aún más el acceso a los servicios educativos, de salud, de comunicaciones y transportes, alumbrado, agua potable y en general a los servicios públicos de los que gozamos la población del centro del país, lo que ha sido campo de cultivo para la proliferación del cacicazgo, el abuso de la fuerza pública, policíaca y militar, la conformación de guardas blancas, el aislamiento. Pero en contrapartida, estas zonas han sido también el entorno en el que han crecido las expresiones de guerrilleras, los brotes de descontento y los movimientos de resistencia popular más renombrados y recordados de los últimos tiempos. Los trabajos reunidos en este libro bien podrían inscribirse dentro de la perspectiva del neoinstitucionalismo, el cual plantea que en el campo teórico-práctico de la política, las instituciones se refieren a los principios rectores que dan sustentos a la vida de una colectividad y que remiten a un conjunto de reglas de dos tipos, formales o informales. Las primeras constituyen el marco legislativo de un Estado y están integradas por las normas constitucionales y demás leyes que regulan la jerarquía y los ámbitos de competencia de las autoridades públicas, sus alcances y limitaciones, su estructura organizativa, los derechos y prerrogativas de los ciudadanos, en tanto que las segundas, las reglas informales, y aquí es donde yo ubico su coincidencia, están integradas por reglas no escritas en legislación alguna, las cuales están conformadas por las rutinas, pautas de comportamiento, tradiciones, hábitos, mitos, simbolismos y rituales, los cuales también regulan el comportamiento de una colectividad y que son parte de un código de conducta que se aprende e interioriza por medio de la socialización y la educación, todos los cuales construyen una identidad que abarca códigos de conducta y costumbres interiorizados plenamente por los miembros de una comunidad, asociados a prácticas de solidaridad y confianza, lo que a fuerza de repetirse forman parte de los elementos identitarios y de los factores que cuestionan a quienes comparten determinadas vivencias, experiencias o condiciones de vida. Esto, justamente, parece ser el caso de los habitantes de Guerrero, quienes a lo largo de un ya extenso periodo histórico han sufrido y padecido persecuciones políticas y prácticas represivas atentatorias de lo que hoy llamamos derechos humanos, nociones que no eran utilizadas en el México de los años que popularmente se conocen como la Guerra Sucia. El libro, pues, presenta 4 perspectivas que van desde la versión oficial de los movimientos guerrilleros, que narra la visión gubernamental de esos sucesos y que ubica a los disidentes como bandidos y criminales, actores merecedores de la violencia y la persecución policíaca con la que se busca delegitimar a los movimientos que no encontraron cauce político a sus demandas de acceso a la justicia. Los otros 3 textos, por el contrario, analizan la problemática desde la perspectiva de quienes de forma directa o indirecta padecieron los estragos y los dolores que legó la Guerra Sucia como un mecanismo que busca mantener viva la memoria histórica de esos movimientos. Así, en el trabajo, encontramos numerosos corridos como una manifestación artística que ha inmortalizado y popularizado esta etapa de protesta social, o bien la recopilación y análisis de expresiones literarias en prosa y poesía, escrita por descendientes, simpatizantes o estudiosos de las causas de descontento y resistencia, donde 4 autores narran de manera cruda, a flor de piel, los horrores de las torturas y las muertes violentas de aquellos hechos que hoy siguen estando en la impunidad, y finalmente el uso de imágenes y simbolismos de los 2 principales líderes guerrerenses, Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, como baluarte y emblema de los movimientos y organizaciones sociales que han surgido en el estado de Guerrero como acciones de protesta ante la situación de abandono y marginación que sigue teniendo esta zona del país. El libro, pues, es un punto de partida que abre el escenario a otras muchas reflexiones y permite entender la idiosincrasia de un pueblo que se resiste a ser sometido y a olvidar su pasado. Muchas gracias.
Bueno, finalmente les voy a ceder la palabra a la doctora Ana María Carabe, quien es una de las autores de este trabajo y quien coordinó pues justamente los 4 textos que lo componen, y hago su pequeña presentación. Ella es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, realizó estudios de maestría en Historia Regional en la Universidad Autónoma de Guerrero y obtuvo el doctorado en Historia en el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos, por lo cual nos da mucho gusto volver a tenerla en casa. Docente e investigador titular en el Centro de Investigación y Posgrado de Estudios Socioterritoriales de la Universidad Autónoma de Guerreros, miembro del Padrón Estatal de Investigadores de ese Estado y miembro del SNI Nivel 1, autora de varios artículos que versan principalmente sobre la situación política de México. Su publicación más reciente, Reflejos de la Guerra Sucia en el Estado de Guerrero, Historia, Literatura, Música e Imágenes, es el tema justamente de la presentación de este día. Muchas gracias. Gracias. Sí, no, yo soy orgullosamente egresada de esta institución, de la que nunca me he desligado, y es mi alma mater y me encanta estar aquí en cualquier situación. Yo, aunque sea nada más, vengo aquí a saludar porque he pasado aquí años muy gratos de mi vida y nunca se me van a olvidar. Ustedes tienen ahora un libro que ya está terminado y es un producto. Yo les quiero hablar, y sobre todo porque hay aquí muchos estudiantes, de lo que hay detrás de un producto terminado, que es una cosa de lo más difícil, de lo más divertida también, pero muy difícil. Sí, efectivamente, José Carlos tiene toda la razón, me conoces bien, es factura mía el libro. Yo tenía así como una idea de lo que yo quería hacer, pero necesitaba también el trabajo en equipo, porque uno no puede ser especialista en todo. Y te voy a contestar una de las preguntas. Yo soy partidaria de pensar que los procesos históricos son muy largos, son de larga duración. Y cuando queremos entender nuestro presente, uno empieza, porque esa es otra de las enseñanzas, es empezar desde el presente hacia atrás. Y puede uno llegar a la época carolingia o antes, ¿no? Entonces, la verdad es que así empezó mi carrera, fue preguntándome cosas sobre el presente. Y entonces me fui a la Reforma, pensando que la Reforma era el nacimiento del Estado Nacional, pero ahí me surgieron otras preguntas y me fui a eso. Yo estaba muy cómoda en aquellos siglos, a mí me gustaba bastante, me motiva mucho y me siento muy a gusto viviendo entre 1808 y 1820, por ahí, esa es mi época, yo me lo paso muy bien en esa época. Pero quiero que sepan que algunas veces ustedes que son estudiantes lo van a conocer esto en su vida, algunas veces el tema de investigación lo escoge a uno, otras veces uno escoge el tema de investigación, pero otras veces el tema de investigación le cae a uno del cielo. Y esto fue lo que pasó con este libro, a mí me cayó del cielo. Yo no tenía intenciones, más bien, de estudiar una cosa que todavía está muy viva. Uno lo quiere ver desde el punto de vista histórico, dice, bueno, es que ya pasaron 40 años. No, pero el gobierno se encarga de recordarte que no han pasado 40 años, que esto es un continuum. Y bueno, pues ahí también está la problemática del libro. Yo cuando lo empecé, pues nunca pensé que nos iban a recordar tan cercanamente, porque pues era ahí a unas cuadras de mi casa donde se estaba librando una batalla, ¿no? O sea, eso fue terrible, ¿no? Yo ese día pues salí de Iguala, estaba completamente aterrada, y me dijo mi hijo, pues mira, salte de ahí. Pero pues llegué malamente a Las Palmas y me derrumbé ahí en una farmacia del ahorro con la presión altísima del estrés. O sea, fue una cosa terrible. Y entonces ahí, claro, a mí me planteó un problema con el libro. O sea, el libro tiene una actualidad terrible. Y además, a mí no me gusta encontrar a la gente viva porque me entiendo mejor con los muertos. Pero bueno, sí, ¿no? Sí, porque también los muertos tienen su modo de… Yo pienso que tienen su modo de hablar. Y pues en algunos momentos, yo por ejemplo con Altamirano,
pues le he reclamado algunas cosas, ¿no? Como eso, mira, esto era el país que tú querías y no sé qué. Y entonces pues me dijo, no, lo que pasa es que hay otras cosas, mira, y cuál era mi sueño, y en eso estoy trabajando ahora, a ver cuál era su sueño, qué era lo que querían hacer. ¿Y qué querían hacer estos hombres de la Reforma? Y lo que salió después, nada que ver, nada que ver. Y claro, pues en un reclamo de esos con Altamirano, en una de esas discusiones, me dijo, al que juzgue mi camino le presto mis zapatos. Y me lo dijo así tal cual. ¿Cómo me lo dijo? Me encontré de pronto, estaba yo en esa disertación y de pronto me aparece un cartel de la nada, pero grande, un espectacular, y dice, al que juzgue mi camino le presto mis zapatos. Y entonces ya empecé a mirarlo con más benevolencia, porque claro, lo que lucharon los independentistas y los hombres de la Reforma, pues ha dado como consecuencia el Estado que tenemos ahora, pero también el Estado de estos años 70, que fue tan problemático en el Estado de Guerrero. Entonces, el libro me plantea de momento esa situación. El tema me cayó del cielo porque resulta que me voy a trabajar al CIPES, al Centro de Investigación, en Chilpancingo, y no tenía yo ahí como 2 días cuando llega una persona con unos archivos desclasificados de la Universidad de Washington, que los habían rescatado y no sé qué, bueno, que había sido correspondencia de la Embajada de México con la de Estados Unidos. Entonces, bueno, todos los documentos, que eran 30, 40, no eran mucho, pero eran desclasificados. Y en inglés, ¿no? Así como que para que no se entere mucha gente y eso, pues nos dan los documentos, y me dice el que era mi jefe, que también egresó de aquí en la carrera de Ciencia Política, me manda hasta más por oficio, haga usted un protocolo. Discúlpeme usted, pero yo no hago protocolos. Si hago protocolos, pues cada ensayo es un protocolo, pero si hago un protocolo es porque estoy haciendo una investigación. Entonces no era cuestión de hacer un protocolo y ahí tiene usted el protocolo y que le vaya bonito, póngalo así con un marco, ¿no? Entonces pues me puse a estudiar y pues no es el primer trabajo que saco sobre la Guerra Sucia. Hay otro, se los voy a decir cuál es porque lo pueden bajar de internet, lo pueden bajar libremente en un PDF, se llama Guerrero Indómito. El libro está publicado en Casa Juan Pablos y el CESOP, pero está subido a internet, y el coordinador de ese libro es el doctor Juan Russo, que es un compañero de nosotros, y nos pidió un ensayo a quienes quisiéramos concurrir con ese libro, y yo trabajé un capítulo sobre el imaginario o los imaginarios, pues fueron 2 imaginarios, por lo menos, pero el imaginario de la Guerra Sucia en el Estado de Guerrero. Y ese libro pues fue muy exitoso porque pues acaban de darle una mención como uno de los mejores libros de los últimos años en análisis político de México por el Congreso de Estados Unidos. Entonces, bueno, pues parece que nos fue bastante bien con ese libro. Y este libro, pues a mí siempre me ha gustado ser creativa y siempre me ha gustado ahí andar puchando a ver qué es lo que va saliendo. Y fue un reto precisamente por las fuentes que se están usando y por la visión que tiene el libro. Yo pensé que iba a levantar una polémica, así como decir, no, pues esto no es muy académico, ¿cómo se les ocurre que el corrido? Y en mi caso, que mi parte fue la del corrido, pues era una cosa muy divertida porque tenía que ir buscando los corridos y resulta que no están escritos, la mayoría no están escritos. Y entonces pues de pronto tengo grabaciones que son pues líricas de un fulano que está tocando en su casa ahí con unas cervezas, y tengo una grabación de Rosendo Radilla que está con su guitarra pues desafinada, con su voz también desafinada, cantando en su casa, la cinta se rompe, el corrido no se termina, y pues todo eso está en un CD. Y entonces, bueno, como los discos, como la música no está escrita, ni mucho menos en la sociedad de autores, porque pues sin estar en la sociedad de autores, luego se morían los corridistas, pues ahora sí que menos iban a decir que eran autores, ¿no? Entonces, pues de pronto pues yo trataba de sacar las letras y me encontraba con unas cosas muy raras, ¿no? Y decía un corrido, la política de Lea es como una telaraña, y pues Lea, ¿y quién es que es Lea?
¿Y qué es leer? Pues no, pero como les digo que también la historia habla con uno, pues de pronto alguien me dijo, es que Lea no sé qué. ¿Quién es Lea? Pues Luis Echeverría. Ah, pues sí, claro. Sí, como fecal y claro, sí, ¿no? Pero yo en el contexto del corrido, pues no ubicaba que tenemos esa costumbre de hacer con las iniciales, ¿no? Y en otro correo también muy divertido, otra anécdota así divertida, decía, es que les falta lo que les falta al Carrizo. Y, pues, ¿qué le falta al Carrizo? ¿No? Pues le faltará madre, ¿no? No sé, pues le falta lo que… Y yo, pues total que preguntando aquí y allá, porque dije yo, pues el que no habla, Dios no lo escucha, pues ¿qué le falta al Carrizo? Pero le preguntaba a la gente de Guerrero, y entonces una alumna me dijo, ¿no sabe lo que le falta al Carrizo? No sé qué le falta, pues le falta corazón. Ah, no, pues sí, ¿no? Entonces así iba yo por de pronto entendiendo los corridos. Entonces, una noche eran como a las 12, 1 de la noche, y estaba yo con mi grabadora y con estas grabaciones tan precarias, porque más son bien precarias, ¿no? Del pueblo, discos del pueblo rebelde, o sea que no es ni una disquera ni nada, ¿no? Sino pues discos del pueblo rebelde, y entonces pues muy malas las calidades de los corridos. Y entonces yo los cantaba como para tener la inercia de qué era lo que estaban diciendo, y paraba y copiaba, y sale mi hijo del cuarto y dice, ¿qué haces, mamá? Digo, trabajando. Y digo, no, qué trabajo más raro el tuyo. Me dice, está chido, es tu trabajo, está como medio, pues entonces era una cosa así, pero como que pero ¿qué está haciendo aquí a voz en cuello a la 1 de la mañana con unos corridos? Bueno, entonces era una cosa bastante divertida, y yo pensé, sí, precisamente en hacer una cosa distinta, y la cuestión era sacar a la luz una serie de documentos que no son los propiamente académicos, aunque claro, tiene un sustento académico lógicamente, y pensé que iba a levantar una polémica y que iban a decir, pues no es académico, pero resulta que no hay discusión, parece que gustó. Y a mí eso me agrada mucho porque me alienta a hacer cosas también que sean originales, que sean así de pronto de la chispa que me sale. Y digo, pues voy a ver si pega. Entonces hay muchas cosas que son de documentales, películas, testimonios, pintas, panfletos, de todo se ha usado ahí, ¿no? Yo a mis alumnos, cuando me dicen sobre las fuentes que pueden usar, yo lo que te sirva, úsalo. Tú lo que te sirva, saca de ahí, ¿no? Pero es que es un panfleto, sí, claro, es que no es objetivo, no, claro que no. La objetividad está en el análisis cualitativo que tú hagas de ese panfleto. Ahí está la investigación en esa interpretación que tiene que argumentarse, no por un panfleto aislado, sino haciendo una red de documentación. Y otra de las dificultades que además hubo en el libro fue, yo en algún momento dije, esto no va a poder ser, porque pasó de todo a lo largo del tiempo, y no con uno, sino con 4, que en un principio éramos 6. Enseguida una de las compañeras se enfermó y dijo que no veía, tenía un problema en el ojo. Y otra compañera se fue pues prácticamente huida a Estados Unidos porque está en una organización, y bueno, yo en algún momento pensé que esto iba a naufragar, y ya estaba doblando las manos cuando pues entró Francisco al equipo y me dio mucho aliento, pero en algún momento yo sí sentí que era una cosa muy difícil el trabajo en equipo. A mí me resulta generalmente más fácil trabajar yo sola, porque no tengo que coordinar con los otros qué es lo que quiero, y además pues yo conozco mis fuerzas y sé hasta dónde voy, pero aquí íbamos a las fuerzas del más lento, o sea, la cadena siempre se rompe por el eslabón más flaco.
Y entonces, pues yo sí, una de las cosas que yo aprendí ahí es que del trabajo en equipo siempre va a haber un eslabón que es más flaco que otro. Y ese es el más problemático. Y ese fue siempre el más problemático. Hubo un eslabón muy concreto que siempre fue el más problemático. Y entonces eso me hizo dudar del buen éxito del libro. Finalmente, cuando el libro salió, yo lo tuve en las manos, dije, sí, esto era lo que yo quería. Entonces sí estoy contenta con el niño que bautizamos, porque sí resultó lo que yo tenía en mente, porque algunas veces uno empieza de lana y termina de cuero, pero no, en este caso tenía como una idea muy clara de lo que quería, y los autores también supieron captar el objetivo que me alentaba desde el principio. Yo les dije, miren, esto es la idea que yo tengo, ¿le entran o no le entran? Sí, qué padre, pues sí, esto. Dijeron que sí, pero sí me entendieron lo que yo quería. Y esa fue la historia de antes del libro. Ustedes, que muchos de aquí son estudiantes, pues todo esto que les estoy diciendo ya son experiencias de un camino recorrido, y ustedes van a acordarse en algún momento de que así es y van a decir, sí, esto pasó. Entonces van a ver que el trabajo de investigación a veces nos cae del cielo, es cierto. Bueno, les agradezco mucho que estén aquí, y tenemos libros para todos los asistentes para que no lo compren porque luego es caro, pero a mí me interesa mucho más que lo lean, que lo usen para su trabajo, que lo reflexionen el libro. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana María. Creo que también saber esta parte detrás de la investigación, pues es como otra parte de la historia que también es muy interesante conocer. Estamos considerando abrir un espacio de preguntas, por si, bueno, quieren ahondar en algún tipo de información, ¿no? Alejandro Segura, del CIDEM. Pues la felicito, es un tema muy interesante. Igual que todos, no he leído el libro, pero seguramente lo haré y profundizaremos en todos los planteamientos. Sin embargo, hay un tema que me preocupa, que surge de todos ustedes que han presentado algo sobre este libro, y es el referirse a este problema que se está planteando en el libro como guerra sucia. Yo creo que eso implica un riesgo muy grave. Lo planteo como riesgo, no digo que necesariamente sea así, de plantearlo como una guerra. Lo que sucedió en los 60, 70 y 80 en México no fue una guerra. Fue una represión política y una clara violación a los derechos humanos de personas que pensaban de manera diferente al gobierno constituido. La forma de responderle a esas personas fue represión política y fue una violación a sus derechos humanos. Probablemente se utiliza, no nada más para este libro, sino cada vez que se hace referencia a esa época, de Lucio Cabañas, de Genaro Vázquez, de Guerrero, en fin, el término de guerra sucia. No solo se ha usado en México, se ha usado también en otros países. Pero a mí en lo personal lo que me preocupa es que quita el foco del individuo que está analizando ese problema al leer el libro que ustedes están planteando el día de hoy, y nos lleva a pensar en la guerra sucia. Hay guerras sucias, hay guerras santas, hay guerras justas. Eso depende de quién lo diga y cómo lo quiera analizar. Todos conocemos los planteamientos que hace, pues no sé, los diferentes países que se enfrentan. Lo que ha habido es un conflicto armado de tipo social o ideológico o inclusive religioso en otros países, ¿no? Entonces, el problema para mí de que se le llame guerra sucia es que nos quita el foco sobre el problema de los derechos humanos que han sido violados, claramente, y de la represión política que representó eso. Esto es importante si, por ejemplo, analizamos el caso de Ayotzinapa, y lo pongo simple y sencillamente como una analogía. No es lo mismo considerar que los 43 alumnos fueron secuestrados a que haya una desaparición forzada.
Jurídicamente, y todos los que aquí estudian Derecho estarán de acuerdo conmigo que el marco jurídico implica cosas muy diferentes en términos de derechos humanos y cómo se debería de actuar por parte del Estado en uno o en otro caso. Para mí es una desaparición forzada, contemplada inclusive por las leyes internacionales y que lo lleva a nivel de genocidio y que no tiene prescripción como delito. Pero si lo consideráramos como secuestro, es otra cosa. En fin, no quiero entrar en la discusión de eso, pero para mí sí es muy importante que se definan estos marcos de referencia sobre una problemática social como la que plantean ustedes en este libro, de una manera clara. Yo sé que pues cada uno de los autores escribió su enfoque y seguramente de manera muy interesante, pero sí creo en lo personal, a mí siempre me ha llamado mucho la atención de que se le llame guerra sucia a lo que es represión política y violación de derechos humanos. Ese es el comentario. Muchas gracias. Lo que sugerimos es que, formulen preguntas 3 personas y contestemos, si les parece, para ser un poquito más ágil. ¿Nos puedes ayudar, Diana, por favor? Bueno, antes que nada, felicitar a la coordinadora de este libro. Y efectivamente, pues en todos los años de historia ha habido guerras. Y curioso es que hablamos de derechos humanos. Y hablamos de derechos humanos y le aplaudimos a veces a los países que más nos reprimen. Y curiosamente vemos que donde salen los derechos humanos es en aquellos países que más han reprimido al pueblo. Ahí tenemos a Francia, ¿sí? Que existió la guillotina, existieron muchas formas de tortura. En México, efectivamente, tenemos en Guerrero, pues todos esos casos. Los que somos de Guerrero, pues lo hemos vivido en carne propia. Hubo años en que no nos permitían ni comprar 1 kilo de maíz en el Estado de México porque el ejército nos quitaba ese maíz. Entonces, todos los guerrerenses tenemos historia y algunos hemos estado muy cerca, como dice la coordinadora de este libro, allí en Iguala. El caso de Iguala, que todos lo manejan a nivel internacional y está sonando a través de los derechos humanos y el gobierno federal, niega que el caso sea un caso de Estado o un problema de Estado. Dice que Iguala no es el Estado. Lo que pasa es que ellos no conocen que a través de la institución internacional o de los derechos humanos, el Estado es toda la República Mexicana y no un caso aislado y de un municipio. Por eso, la Constitución abarca que el Estado es todo, el gobierno federal, estatal y municipal. No es un caso aislado lo que es Iguala, entonces sí es un problema del Estado y el Estado está violando derechos humanos en el caso de Ayotzinapa. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Elena de Hoyos. Yo soy socióloga de profesión y cuando terminé mi carrera me sentía como muy obligada a devolver al pueblo todo lo que yo sabía y había aprendido, y era especialista en sociedades cooperativas, y pues dicen que eran los tiempos en que amarrábamos a los perros con chorizo, ¿no? Porque había camionetas y había mucho apoyo para los jóvenes que queríamos ir con nuestros conocimientos al campo. Entonces yo, de ser una chica totalmente Palacio de la Condesa, me fui a meter a la Sierra de Guerrero y a los caminos de Lucio y Genaro, a la Sierra de Atoyac, y terminé en el filo mayor en Toro Muerto haciendo un estudio para la forestal. Y yo misma, en mi experiencia personal como activista, como espontaneísta, que nos decían, ¿no? Formaba parte de otras cosas que no voy a mencionar.
pero yo veía cómo era muy fácil que por 3,000 pesos mataban a gente, y a nosotros, pues como investigadores jóvenes, nos mandaron bajar, así de que o se bajan o los bajo. Y bueno, yo vivo en Morelos hace 30 años y me doy cuenta que Morelos pues es muy unida a Guerrero, y yo tengo una intervención artística en penales hace 8 años, y ahí me puedo dar cuenta cómo sociológicamente gran parte de la población penitenciaria proviene de Guerrero. Mi especialidad es en género, con mujeres indígenas y campesinas, y bueno, de otro tipo de mujeres he hecho 12 libros en la prisión de Atlacholoaya. Pero una de las cuestiones también es que la criminalidad es como, digamos, como que no hay una separación entre Guerrero y Morelos, y el problema que estamos viviendo ahora nos atañe tanto en Morelos como en Guerrero. No, siento que somos dos estados muy, muy hermanos, entonces me parece súper pertinente y vigente esto. A mí el término de la guerra sucia es como un término un poco de modé. Yo sí recuerdo que se usaba en esas épocas, en la jerga sociológica y todo esto, se usaba la guerra sucia, entonces me ubica como en ese periodo. Pero lo que yo veo es que sí somos un país en guerra, y hay que decirlo, y que ahora que estoy haciendo una intervención con jóvenes en prisión y con chicos en secundaria, me envían a secundarias en lugares periféricos, en donde la mayor parte de las poblaciones son desplazados de guerra, son hijos de sicarios que tuvieron que emigrar a Morelos para no ser asesinados, y que están en telesecundarias y que están pues de alguna forma nutriendo las células delictivas que son pues casi no hay morelense que no tenga un pariente en Guerrero. No sé si es una barbaridad lo que dije, pero sí yo lo veo muy, muy cercano. Entonces a mí me preocupa muchísimo también lo que estamos viviendo ahora, pero pues reconozco y valoro mucho esta intervención porque nos viene explicando de dónde venimos, y pues yo invitaría a Ana María y a todo el CIDEM a que fuera como una saga, ¿no? Y esta es la primera temporada y la segunda temporada, hasta que lleguemos a explicarnos y a denunciar desde la academia esta indignación y esta rabia que como mexicanos tenemos hacia esta escalada de la violencia. Gracias. Hacemos una ronda si les parece, y para ir Okay. Bueno, nosotros esto del concepto de la guerra sucia nos sentamos y estuvimos toda una tarde con todo y la comida y la cena discutiendo si llamarlo guerra sucia o no. Pero una de las razones es que si decimos guerra sucia, que todo el mundo sabemos qué es, pues sí, ¿verdad? Entonces, eso era una de las cosas que dijimos, no, pues tiene que ser porque es un referente universal, todo el mundo sabe lo que es. Que si era un estado de guerra, la gente que vive en que vivía en ese tiempo, dicen que se veía el estado de Guerrero como un estado en guerra. Había 24,000 soldados desplegados en un estado que entonces no tenía las carreteras que tiene ahora. Y quiero que sepan que el origen de las carreteras de Guerrero es precisamente para que pudieran pasar los tanques, los Humvees de los soldados y las tropas. Y además, el pueblo pues siempre está en desventaja con el gobierno, ¿no? Pues el gobierno sí tenía tanques, el pueblo no tenía tanques. Y entonces se fueron. Lucio Cabañas lo que hizo fue, yo creo que tenía de cabecera del libro de la guerra de guerrillas de Guevara, y lo seguía puntualmente. Y entonces le hacía emboscadas al ejército y de pilón ganaba. Entonces era una cosa como que un maestro con gente campesina y le está poniendo unas palizas al ejército tremendas, pero es que era una guerra de guerrillas y eso se llama guerra. 24,000 soldados tratando de cazar a un grupo de guerrilleros que incluso en los documentos que tenemos de Estados Unidos, de los desclasificados, Estados Unidos sabía muy bien que no había más de 250 guerrilleros. Y todos los demás era, como dice José Carlos, de mañana sembraban y de tarde estaban en la guerrilla o de fin de semana. Y esto lo pude comprobar porque en una ocasión tengo un jardinero que resulta que era guacho en ese tiempo.
Y le dije, pero venga usted para acá, hombre de Dios, usted no ve que usted era pueblo, usted es pueblo y seguirá siendo pueblo. Dice, no, sí, yo sentía re feo, re feo. ¿Sabe por qué? Por mi pa. Porque resulta que Lucio Cabañas llegaba a comer a mi casa con mi pa, y yo conocí a Lucio Cabañas ahí comiendo en la casa de mi pa. Es que, vamos a ver, y entonces, espéreme tantito, ¿qué decía su papá de que usted estaba del lado contrario? No me dijo nunca nada, porque pues era una chamba. Y Lucio Cabañas le dijo alguna vez, no, a mí nunca me dijo nada. Pero le tocó alguna vez disparar. Ay, no, afortunadamente no, porque yo hubiera sentido re feo. Yo hubiera tirado así como para arriba o no sé, porque yo hubiera sentido re feo. Pero bueno, pues así fue la cosa. Y sí, efectivamente, Lucio Cabañas, cuando agarraba guachos, no los mataba, sino los sentaba y les decía, y ahora te van a pechugar con la lección. Miren, ustedes son pueblos. Y hay corridos también que hablan al soldado. Hay un corrido que le habla al soldado y le dice al soldado, tú también eres del pueblo. Entonces, sí se veía un estado de guerra allá. Lo que pasa es que no es si tenemos el concepto de que la guerra es un frente y otro frente, pues entonces no es guerra, pero es que está en una guerra de guerrillas contra un ejército formado. No sé si he respondido. Claro, también vamos a ver la historia en concreto y las ciencias sociales en general siempre tienen diferentes interpretaciones. Entonces, uno da argumentos para razonar su interpretación y otros dan argumentos para reflexionar la suya, ¿no? O sea, todas son válidas y todas son parte del mismo proceso. No sé si el doctor Arturo Miranda quisiera agregar algo. Bueno, lo que aquí yo quiero agregar va en dirección a reiterar mi felicitación a la compañera como coordinadora de este libro y a los que participaron en su elaboración, porque me da la impresión que estamos y estuvimos en la misma trinchera, aunque no físicamente. Porque en ese proceso de análisis de toda la información que obtuvieron hasta llegar al presente del uso de los íconos y todo lo que tiene que ver con la memoria de Lucio, de Genaro y cómo organizaciones como la CENTE, la CEMPA, etcétera, van recogiendo la imagen de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez Rojas, significa que entonces la simpatía que desarrolló aquel gran movimiento, que no solamente fue en Guerrero, aunque en Guerrero sobresalieron estas dos grandes guerrillas, la de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez Rojas, pero efectivamente a lo largo y ancho del país proliferaron otras más organizaciones que quizá el análisis que nosotros llegamos a hacer como parte de estas dos experiencias de Guerrero, porque bueno, eso sí no lo encontré en su trabajo, después de la muerte de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez Rojas, durante su época de vida, sí lo mencionan en el libro, nunca se dio la unión de las dos guerrillas, a pesar de que operaron en la misma región o en el mismo estado fundamentalmente. Incluso era tanta la discreción como principio de organización entre unos y otros, que hasta algunas declaraciones que retomaron los compañeros de Lucio Cabañas es que la guerrilla de Genaro Vázquez Rojas no existió, y sin embargo existió. ¿Por qué? Porque el principio de la compartimentación era tan estricta que dio lugar a que se creyera que el otro no existía. Pero después de que murieron ambos, ese inicio de proceso de acercamiento entre Lucio y Genaro se vio truncada por la muerte de Genaro el 2 de febrero de 1972. ¿Qué tiene que ver esto con lo que se está comentando?
Cuando empieza a destacar de manera álgida, digamos, las emboscadas en la sierra que comentaba la compañera, después de la muerte de Genaro Vázquez Rojas. En la etapa anterior coincidían en acciones de recuperación de recursos y de castigo a caciques de la región con acciones de secuestro político para que se aviniera la guerrilla de recursos y de armamento. Pero con el ejército se mantuvo escabulléndose las dos guerrillas porque lo fundamental era la acumulación de fuerzas. Y en los últimos días que estuvimos con Genaro Vázquez Rojas decía, a partir del próximo año, o sea en el 72, concentraremos todas nuestras fuerzas en la sierra, en distintos frentes de la sierra y de la Costa Chica, en la montaña, porque vamos a operar en contra del ejército por tantos atropellos a las comunidades, por tantas agresiones que están dando lugar a que el terror que está fomentando el ejército hace que las comunidades ya empiecen a dudar de nosotros, porque dicen, bueno, son ellos lo que le dan vida a la guerrilla y de pronto no hacemos nada porque los están masacrando, desapareciendo, torturando, pues vamos a tener que empezar a operar. Pero desafortunadamente la muerte de Genaro ya no dio lugar a la etapa que sí le tocó vivir a Lucio Cabañas, y no es que le haya dejado la recomendación de lo que hiciera, que lo hiciera, ¿no?, de empezar a hacer emboscadas al ejército, sino más bien coincidían en los análisis de la urgencia de que el pueblo sintiera una protección en las acciones guerrilleras para no desistir en esa simpatía y en esa colaboración que le daba vida, como decía el compañero, de la frase que hace referencia a Mao Zedong, que no se desapareciera el agua donde tenía que nadar el pez. Y entonces hay analistas que creen que Genaro Vázquez Rojas fue simplemente el teórico, y el que sí le atoró a los fregadazos fue Lucio Cabañas Barrientos, el guerrero. Pero en realidad, si vemos en los tiempos en que se da esta situación, iban desarrollándose la profundización de las acciones en la medida de las propias circunstancias que iban demandando otro tipo de acciones para avanzar. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que lo que inicié de la idea de que a la muerte de ambos quedó, digamos, como la recomendación no escrita para los sobrevivientes del Partido de los Pobres y la ACNR que fundara Genaro Vázquez Rojas, de que en la derrota militar obligó a la cercanía y fusión de estos dos proyectos, y lo digo en el libro El otro rostro de la guerrilla, a integrarse en un solo frente hasta mediados de los 80. Por eso se habla en términos de investigación, y ahí está el Archivo General de la Nación, en donde también podemos encontrar mucha información como la que señala la compañera, ¿no?, de Washington. Efectivamente ahí de alguna manera la tortura era tan cruel que eso que señala, que hace referencia al compañero de las pinzas para triturar los testículos de los guerrilleros, no lo hizo precisamente ninguna de las organizaciones guerrilleras, por más diferencias que tuvieran. Lo hacían los propios aparatos represivos del Estado, pero ante la población, igual que ahora en Iguala le echan la bronca a los sicarios del Guerreros Unidos, y en cada época histórica siempre buscan el chivo expiatorio para lavarse las manos de la responsabilidad de esos crímenes de lesa humanidad, como es uno de ellos la tortura, ¿no? Efectivamente lo que dice el compañero fue muy cierto. Para quitarle el agua al pez, o sea, para quitarle la base social a la guerrilla, una de otras de las acciones era no permitir el ingreso de alimentos a la zona
aunque por eso se muriera quien se muriera, por falta de atención médica a los niños, a las embarazadas, a todo el mundo. ¿Qué hacían en esas circunstancias? Pues la gente mejor emigraba a otras regiones donde por lo menos pudiera sobrevivir, y en consecuencia efectivamente la guerrilla se empezó a perder mucho de esa gente que le apoyaba, aunque sea para ponerla al tanto de cuáles eran los movimientos del enemigo. Pero además la infiltración de elementos como los que facilitaron la caída de Lucio Cabañas Barrientos, como los hermanos Isabel Ramos y el otro que ahorita se me olvida. Esos infiltrados hicieron mucho daño al movimiento guerrillero. ¿Y por qué refiero a esto? Porque esos infiltrados, los hermanos Ramos, fueron los que hicieron posible que en el lugar donde cayó Lucio Cabañas no lo hubieran ubicado sino por esos traidores. Y esos traidores eran precisamente narcotraficantes en la zona que se hacían aparecer como líderes campesinos. ¿Por qué refiero a esto? Porque ahí se demostraba que la guerrilla no solamente se tendría que cuidar de los aparatos del Estado que los perseguían como perros rabiosos, sino también de las personas vinculadas al narcotráfico, porque la guerrilla se veía acosada por dos frentes: el frente de los aparatos represivos del Estado y sus colaboradores, los grupos de narcotraficantes en la sierra. En ese tiempo no había tantos como ahora, desde luego. Y al analizar el Plan Colombia con el acuerdo, ¿cómo se le llama? Mérida, llegamos a la conclusión de que los mismos métodos de estrategia de colaboración entre los aparatos del Estado y los delincuentes para aplastar a los dirigentes sociales, políticos y de guerrillas en Colombia se recicla en Guerrero, y en esa misma orientación es lo que explica del por qué la supuesta entrega de los policías de Iguala y Cocula, de los estudiantes de Ayotzinapa a los delincuentes, porque entre ellos se entienden perfectamente para aplastar cualquier iniciativa de insurgencia popular. Muchas gracias. Bueno, yo voy a ser muy breve, nada más quería comentar. Bueno, gracias, profesor. No hay problema. Yo nada más quería hacer una breve referencia a dos cuestiones, ¿no? Obviamente, guerra sucia, aunque diga sucia, no es un adjetivo calificativo, sino es una categoría social. Por eso le entendemos todo mundo, ¿sí? Es decir, no es un calificativo, es un concepto social que se refiere a la guerra que los gobiernos hacen contra las inconformidades sociales y demás, por supuesto violando los derechos humanos en principio y usando por supuesto las instituciones que detentan el monopolio de la violencia, como es el ejército, las policías, etcétera, etcétera, para defenderse a sí mismo, y es aislado del pueblo, ¿no? Y por supuesto es un concepto social, no es un adjetivo calificativo. Nada más quería, punto uno, aclarar eso, ¿no? Y bueno, y usar el ejército también, que el ejército obviamente hay que tener mucho cuidado, porque el ejército en principio es una institución encargada para preservar la seguridad nacional, es decir, protegernos contra las amenazas extranjeras, una invasión norteamericana, una invasión francesa o lo que sea.
Por cierto, en estas áreas el ejército mexicano siempre ha perdido todas de todas. Y la principal ocupación del ejército mexicano ha sido pelearse contra la población civil en todas las etapas históricas. Ese es su heroísmo, matar gente desarmada si se puede, ¿no? Hasta la fecha. Y bueno, es un ejército que está creciendo mucho ahora, y por supuesto porque se espera con este sistema social y demás mayor descontento social, y que por cierto el concepto de guerrillero ya está desapareciendo. Es muy peligroso, porque el concepto de guerrilla, un guerrillero es un luchador social, o por lo menos recuerda al Che Guevara, a Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, y lo vemos muy claramente escrito en este libro, Reflejos de la Guerra Sucia, ¿sí? Ahora se les llama de otra manera, ya son algo tan abstracto como terroristas, son terroristas. ¿Qué es un terrorista? ¿Sí? Es un talibán, es un, no sé, es un Genaro Vázquez, esos son terroristas, ¿sí? Y ya cambió el concepto y bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, pues yo lo que sugeriría, si alguno más tiene una pregunta, o sea, cortemos aquí el asunto y lo hagamos si quieren un poco más en corto, a menos que alguien tenga más preguntas, porque bueno, como que empieza a ver. Sí, ok. Con gusto ahorita te paso el micrófono. Y bueno, sí, agradecerles a todos su presencia, por supuesto. Y bueno, creo que el tema da efectivamente para discutir un buen rato, ¿no? El mismo planteamiento de si desaparición forzosa o secuestro, creo que son todas temáticas, ¿no? que nos ponen, pues por desgracia, ¿no? Nos remontan a una historia pues relativamente reciente, pero que también es parte del presente. Entonces creo que el libro justamente abre esa oportunidad como de una reflexión, un análisis que nos explica y que nos permite entender un poco, bueno, cuál es la conformación de este pueblo, vecino, de este pueblo de Guerrero, ¿no? Pues decía yo que yo tengo más respuestas, y es con respecto a lo que dice José Carlos de la amenaza nacional, porque la amenaza nacional, ¿quién te ha dicho que tiene que venir forzosamente del extranjero? La amenaza nacional puede venir de dentro de la nación. Y yo me di cuenta de esto en un libro que fue, pues, hasta me lo regalaron, pero costaba 5 pesos en un botadero, y el libro era de Fernando Gutiérrez Oropesa, ¿se llamaba? El del presidente General Gutiérrez Oropesa. Era el jefe del Estado Mayor Presidencial de Díaz Ordaz. Y le escribe un librito, no es muy grande el libro, admirando a Díaz Ordaz. Y a mí se me quedó grabadísima una situación de ese libro que me explica muchísimo de todo lo que pasó en esta época. Y una de las, esto a lo que me refiero es que le dice, Lázaro Cárdenas llega a reclamarle a Díaz Ordaz que no sé qué, y que la gente, y que el 68, y que le van al muerto. Y lo que le decía a Lázaro Cárdenas es que estaba yendo en contra de la Constitución, y lo que le contesta Díaz Ordaz, le dice, es que a usted se le olvida un artículo muy importante de la Constitución. Ese artículo, mi general, es México. Órale. Y entonces yo estuve reflexionando mucho tiempo, porque uno cuando investiga está uno durmiéndose con eso, se levanta con eso. Y dije yo, bueno, pero ¿qué artículo es ese? México. ¿Cuál es el artículo México de la Constitución? Bueno, la respuesta me la di también, porque pues tiene una pregunta y tiene uno que tener una respuesta. La respuesta es que México como Estado nacional, desde Iturbide y aún antes, se creó a impulsos de una clase mediana que quería tener una cuota de poder, y sobre todo de poder económico. Es decir, fue el alentado el Estado Nacional mexicano por el libre comercio, y por supuesto para poder proteger el libre comercio que le convenía a una población que no iba más allá del 10% de la población total de México, tienen que hacerse con el poder político.
Todo lo que atente contra ese espíritu nacional, y ese es México, el poder empresarial, el poder del capital, el poder de esa clase mediana, que si en un principio fue del 10%, pues ahora ya está como más inflada, ¿no? Nos dicen que la clase media, que no somos más que obreros calificados, pues también pertenecemos a eso, pero no, en realidad es poca la gente que tiene ese interés tan puntual. Y todo lo que atente contra ese interés tan puntual, que fue el que alentó la creación del México independiente, y si ustedes ven al libro de Tadeo Ortiz de Ayala, México considerado como nación libre e independiente, es un tratado de economía. Si ustedes ven los documentos de Abadi y Queipo, que parece que no tienen nada que ver con la guerra sucia, pero que sí, pues resulta que son tratados de economía. Entonces se da uno cuenta que todo lo que atente contra México, ese artículo de la Constitución que está escrita en toda la Constitución, pues es una amenaza nacional. Y entonces esto nos va a explicar, pues, por qué todo lo que está pasando desde entonces para acá, ¿cuál es el entonces? Pues desde la independencia para acá. Y entonces, en la revolución, pues es una bisagra ahí muy importante, porque en esa ocasión fue la primera ocasión en que la gente del pueblo que constituía los ejércitos, Zapata y Villa, tenían formulados unos derechos para ellos, que son los derechos sociales, porque como el compañero decía que los derechos humanos, pero los derechos humanos se dividen en derechos individuales, que son derechos de la burguesía. La burguesía lo que quiere es dejar hacer y dejar pasar la inviolabilidad del domicilio, que no me apresen arbitrariamente, el derecho a la libertad de expresión y de hablar y de decir, y tal. Esos son derechos que son individuales. Y para cumplir con esos derechos, el Estado lo único que tiene que hacer es no hacer nada. Ya, no te voy a apresar, no te voy a impedir que hables, no te voy a impedir que publiques, no te voy a impedir que tengas la religión que tú quieras, la conciencia que tú quieras, etcétera. Pero aparece una segunda generación de derechos que en México es donde se positivizan antes que en ninguna parte del mundo. La Constitución de 1917 a impulsos de que es la gente del pueblo la que hace, son las bases, la bola que hace la revolución, pero en esta ocasión sí dicen, pero un momento, el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo y tal, y entonces lo ponen en la Constitución. Y claro, luego tienen que cumplirle, pero no le cumplen. Y entonces pues es más fácil matar a los líderes, por eso y a Lucio Cabañas también un corrido le dice que no acepte la amnistía, porque dice Pancho Villa y otros muchos aceptaron la amnistía y después los venadearon, presidente Echeverría, o sea, no se puede uno creer de eso. Entonces, el hecho de que se hayan muerto Zapata y Villa es una cosa clara de que no les iban a cumplir a la gente del pueblo, pero en el discurso oficial es una cosa y en las realidades son otras. Entonces, las amenazas nacionales, no tenemos que vencer al ejército de los Estados Unidos, ni para qué, si Estados Unidos es más nacional con los empresarios que el pueblo de México, pues. Entonces la amenaza no tiene por qué venir del extranjero, la amenaza es nacional, y esto me puede costar la vida lo que estoy diciendo. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya para concluir, quiero otorgarles una pequeña constancia a quienes me acompañan en la mesa. Voy a leer una. Dice: el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos otorga la constancia a la doctora Ana María Carabe por su participación en la presentación del libro Reflejos de la Guerra Sucia en el Estado de Guerrero, Historia, Literatura, Imágenes y Música, 21 de octubre de 2015, en el auditorio Ricardo Guerra del CIDEM. Firma su directora. Muchísimas gracias. De la misma manera, con el mismo texto, le entrego su constancia al doctor Arturo Miranda. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Y finalmente, al maestro José Carlos Melesio, gracias por tu participación.
Bueno, entonces ya les prometieron que les regalaban el libro. Les recomiendo que lo lean. Está muy entretenido, muy triste, muy trágico, muy crudo, ¿no? Pero digamos, creo que es una forma, pues, de entrarle a la historia de una forma diferente. Muchísimas gracias y qué bueno que estuvieron por aquí. Gracias.